Bienvenidas, bienvenidos a Diálogo 7, este espacio que vuelve a estar con vosotros y vosotras, y en esta ocasión nada más y nada menos que para tratar de nuevo sobre salud. Cómo vivir una vida saludable en estos tiempos, que no es poco. Y para poder tratar esta temática tan interesante, tan apasionante, al menos para nosotras y nosotros, contamos con unos invitados, y invitadas, que a lo primero que quiero es daros las gracias, muchas gracias por estar con nosotros en Diálogo 7. Y para lo cual contamos con el doctor Juan Carlos Crespo de la Rosa, que además de doctor es profesor del Departamento de Farmacología, Pediatría y Radiología de la Universidad de Sevilla. Muchas gracias por estar con nosotros, Juan Carlos. Buenas tardes, Rafael. Además, como los otros dos doctores y doctoras que tenemos, también es cirujano. Así que muchas gracias, porque tener una eminencia como usted es para nosotros una garantía. Muchas gracias, Juan Carlos. A vosotros. Como no podía ser menos, tenemos también a Francisco de Asís Moya. Hoy tenemos una gran suerte porque estamos muy bien rodeados. Además de doctor en medicina y cirujano también, pues es una persona que investiga la homeopatía y participa en foros colectivos de distintos tipos culturales. Muchas gracias, Francisco, por estar aquí, por acompañarnos. Y María Isabel Márquez, también doctora en medicina y cirujana, investigadora en la acupuntura y participante en la Asociación de Acupuntores Españoles. Estupendo, muchas gracias. Y para cerrar esta estupenda mesa tan maravillosa que tenemos, abierta a la vida, pues tenemos a Inmaculada Perea, que además de ser una gran fisioterapeuta, pues coordina el Foro de Salud y Vida de Sevilla Consciente. Así que en esta ocasión, pues como veis, estamos colaborando con Sevilla Consciente de nuevo. Y sin más dilación, porque nuestro público tiene bastante interés en escuchar y vosotros, vuestro tiempo es muy valioso, vamos a empezar esta mesa de diálogo, naturalmente empezando por ver un poco cuál es vuestro punto de vista ante la situación que estamos viviendo, naturalmente desde el punto de vista de tener una vida saludable. ¿Cómo veis la situación desde ese punto de vista? Si queréis podemos seguir, para que nuestros escuchantes por la radio también se aclaren, el mismo orden de presentación, si os parece, en esta primera ronda, que os vaya conociendo las voces. Juan Carlos, ¿quieres empezar tú? ¿Me parece bien? Muy bien, muy bien. Bueno, pues empiezo. Yo creo que actualmente todos estamos viviendo un año que de una forma eh, coloquial, yo decía que antes de abrir una botella de champán el 31 de diciembre, para celebrar el nuevo año, me gustaría ver el tráiler del nuevo año, porque este año ha sido un año muy especial a nivel global. Y un año que nos ha hecho un poco pues estar en un mundo en el que no estábamos tan acostumbrados. Ese mundo del interior, que pese a las cosas negativas que pueda haber en la comunicación, creo que ha traído cosas positivas. Y esa cosa positiva ha sido una nueva interrelación en la familia, donde se han compartido más cosas entre padre e hijo, donde se han jugado más juegos de mesa en la familia, donde ha habido una mayor intercomunicación, incluso los que no estaban en familia en soledad, hacia el mundo interno, hacia el mundo del interior. Y pararse un poquito de lo que pasa afuera y meterse hacia adentro es un autorreconocimiento. Y yo creo que eso son cosas muy positivas que las podemos aprovechar desde el punto de vista de la salud. Y dentro de ese punto de vista de la salud, en ese mundo interno, yo me atrevería a decir que la verdadera revolución que tenemos hoy en día no es una revolución ni política, ni religiosa, ni económica. La verdadera revolución es una revolución individual. Y si tú cambias, cambia el universo, porque todo está interconectado. Yo creo que esa es la parte positiva de lo que yo diría de toda esta experiencia global que estamos viviendo, y ya tendremos ocasión de compartir algunas cositas, ideas básicas más hacia dónde va eso dirigido. Muchas gracias por ir al grano, gracias. Y Francisco, ¿tú qué visión tienes de esta realidad desde el punto de vista saludable?
Mira, hay para mí varios aspectos. En primer lugar, la pandemia nos ha permitido una cosa, es una toma de conciencia en el sentido de la necesidad de un mundo mucho más saludable. Cuando hemos visto cisnes rosas en los lagos de Venecia, como ha ocurrido en la época del confinamiento. Esta es una reflexión que tenemos que hacer. Entonces, en este mundo de interrelación de personas con el mundo, con el entorno, tendremos que trabajar a nivel personal, pues buscando unas políticas, que yo le digo políticas multisectoriales, de alimentos más saludables, es decir, que buscar alimentos que no sean inseguros, que no haya dietas insalubres, que no haya desnutrición, tener en cuenta los micronutrientes. Se está hablando en esta epidemia o pandemias, como se dice, de la importancia del zinc, de la vitamina A, de la vitamina D, algo que hemos olvidado. Eso a nivel de nutrición, una alimentación consciente más saludable. A nivel de ejercicios, es fundamental que hay que tomar conciencia de que mientras más activos estemos, más sanos estamos. El mundo, muere mucha gente por esa falta de actividad y necesitamos de 150 a 300 minutos mínimo cada semana, ¿no? Para ese ejercicio, ¿no? Luego hay otro aspecto importante, que es la salud ambiental. Tenemos que estar en un entorno y ser responsable y tomar conciencia del cambio climático, de alimentos más saludables, de una tierra más saludable, ¿sí? Todo lo que implica alteración electromagnética, que ya hablaremos, y una mayor higiene mental, en el sentido de que mientras más sanos estamos mentalmente, el mundo está mejor, porque no tenemos odio, no tenemos rencor, no tenemos mal humor. Esa toma de conciencia de que debemos de mejorar nuestro ser, mirar hacia adentro y hacer un cambio profundo, buscando medicamentos naturales, respeto a la naturaleza, porque si nos apartamos de la naturaleza, pues la naturaleza no perdona. Hay un refrán que dice, Dios perdona siempre, el hombre algunas veces, pero la naturaleza no perdona nunca. Entonces yo diría que tomemos la reflexión de volver a esa sabiduría de la naturaleza, que el padre de la medicina, Hipócrates, nos decía, la naturaleza es el médico de las enfermedades, respetémosla, sigámosla y vayamos por este camino con toda la ilusión del mundo. Gracias. Una muy buena intervención para situarnos como una gran introducción. Gracias, Francisco. Y María Isabel, ¿tú cómo ves la situación desde este punto de vista? Bueno, pues realmente este año ha sido un año muy peculiar, está siendo todavía un año muy peculiar. Y pienso que, bueno, normalmente pues las personas no nos damos cuenta de a la velocidad que vivimos, ni de cómo vivimos nuestras vidas. Y este año pues ha sido algo realmente tremendo para muchas personas que, bueno, pues están en una vida muy rápida, muy acelerada, enfocada a lo mejor solamente en la profesión o, digamos, muy alejados de su interior, de ellos mismos. Entonces, se ha producido como un parón a todos los niveles, que nos lo ha dado, bueno, pues esta pandemia, nos ha parado exteriormente y hemos tenido que recluirnos en las casas e interiorizar. Entonces, hay personas que lo han llevado más o menos bien, porque han conseguido, porque ya tenían esa vida interior, han conseguido llevarlo bien, pero la mayoría de las personas yo las he visto después, por lo que he vivido en consulta, muy perdidas. Porque es un tema, o sea, se han dado temas muy importantes de salud, pero también no solamente física, sino también emocional. Entonces las personas querían acudir a los profesionales y no podían tampoco. Entonces había temas de salud que no se podían resolver, tanto física como emocional, y la gente estaba con mucho miedo y muy perdida. Entonces, este año está siendo, pues, en ese aspecto singular y muy preocupante para las personas. Yo veo entonces que los profesionales ahí tenemos una responsabilidad muy importante frente a también las personas que acuden a nosotros para darles un poco de seguridad y de tranquilidad. Entonces yo veo que la medicina, que ya lleva mucho tiempo así,
está muy, es muy materialista, o está siendo muy materialista, muy ceñida a protocolos. Se escucha poco al paciente, a las personas. Yo lo veo en consulta muy habitualmente, ¿no? Con patologías que me vienen que dices, bueno, con un poco de escucha se podían haber solucionado y hacer un diagnóstico diferente. Sin embargo, las personas vienen y dicen, no, pero yo se lo he dicho al especialista y me dice que no es por eso, que esto no tiene nada que ver. Es como si la mayoría de nuestros compañeros, pues, vamos, yo porque estoy en una consulta de una medicina, digamos, diferente, alternativa, como es la acupuntura o la medicina natural, claro que no es lo mismo que hacer una medicina pues, en un hospital o en un centro de salud. Entonces ahí se está haciendo, pues es una medicina más protocolaria, como hace ya muchísimos años. Entonces se hace un diagnóstico ceñido pues, a pruebas de laboratorio, pruebas diagnósticas, que están muy bien, hay que hacerlas, pero a la persona no se le ve como un individuo globalmente, ¿no? Sino que se le, digamos que se parcializa, ¿no? Se le hace como segmentos. Y la persona en ese aspecto viene a otras consultas porque no sabe qué hacer, porque está muy perdida, ¿eh? Para que le den una solución distinta, para que lo escuchen, para que no solamente para que le hagan una prueba o le manden un medicamento, sino porque realmente tú haces una prueba y sí, diagnosticas o ves algo, pero ¿qué es lo que te ha llevado allí? ¿Qué le ha llevado a esa persona a padecer esa enfermedad o ese problema? Al final, nuestra medicina alopática de siempre también adolece un poco de la búsqueda del origen o de la causa de la enfermedad. Y pienso que en eso las medicinas alternativas, mal llamada alternativa, porque realmente tenía que ser complementarias, que ahora mismo ya se llaman medicinas integrativas, pues tienen mucho que aportar. Muchas gracias, María Isabel. Y tú en tu consulta y en tu visión personal, ¿cuál es tu experiencia de lo que está ocurriendo, Inmaculada? Pues mi experiencia es muy parecida, muy similar a lo que han estado expresando ya los anteriores, los doctores. Y la verdad es que yo lo que he visto es mucho miedo, mucha tensión, porque como yo trato mucho a nivel físico, la musculatura, personas que venían con muchísima rigidez, muchísimos dolores en general, pero era por eso, por el exceso de tensión. Pero también quiero resaltar que, como bien me han comentado, el tema de poder tener la oportunidad para ir hacia el interior, yo creo que ha sido muy positivo, porque es verdad que a lo mejor ha salido toda la tensión y ha salido enfermedad y han salido cosas muy profundas, como decía Francisco de Asís, pero creo que era imprescindible, ya era importante que las personas que en el momento que hemos vivido han estado preparadas o han salido porque sin estar preparadas han tenido esa oportunidad, que hayan accedido a realmente conocer zonas importantes de su interior y bueno, algunas veces ese interior pues son cosas que no son muy agradables y tienen que salir en forma de tensión, en forma de enfermedades. Y bueno, pues para eso, como muy bien decían los tres doctores, pues hay que tener una visión holística y escuchar a la persona no parcialmente, sino globalmente y escuchar de verdad. Y ver un poco también la interacción que tiene con el entorno y con la relación interpersonal, ¿no? A todos los niveles, familiar, laboral. Yo resaltaría un poco como la oportunidad que hemos tenido todos de esto, de profundizar, de poder ver todas estas cosas. Sí, eso, yo quería conectar precisamente con eso, ¿no? Se nos ha planteado, la vida nos ha puesto por delante a la humanidad, quizás eso, una oportunidad para reflexionar y para que cada uno nos viéramos en el espejo, ¿no? Por lo menos eso así es como yo lo he visto, ¿no? No sé vosotros, cuando os habéis mirado en vuestro espejo, ¿no? Unos lo hemos hecho a través de haciendo Zoom, los que nos gusta más hablar y ver, otros haciendo deporte en casa. Creo que yo he vuelto a recordar un poco cosas que ya hacía tiempo que no releía, que el eneagrama, he vuelto a la numerología, porque ha sido una oportunidad para que cada uno podamos conocernos a nosotras mismas o a nosotros mismos de alguna manera más profundamente. Y vosotros, ¿cómo lo habéis llevado a nivel personal un poco? Porque siempre al público también nos gusta
conocer cómo son nuestros doctores, porque seguro que también los doctores algunas veces os ponéis enfermos, no mucho. Según decía mi maestro, las personas que se ponen menos enfermas suelen ser las personas que están en la salud precisamente porque se sanan a través de sus enfermos. ¿Vosotros habéis hecho eso? ¿Habéis sanado en este tiempo? En fin, aunque sea brevemente, ¿nos queréis contar alguna anécdota? ¿Qué tipo de terapia o auto... ¿Cómo os habéis tratado a vosotros mismas, ¿no? A vosotros mismos. ¿Habéis escrito? ¿Habéis dibujado? ¿Qué habéis hecho para manteneros? ¿Y qué hacéis? Porque al fin todavía tenemos ciertas dificultades. A ver, ahí ya el orden no altera el producto. Quien quiera lanzarse, perfecto. Si queréis seguimos el mismo orden. Venga, adelante, Juan Carlos. Bueno, pues yo me he encontrado en una dinámica en la que me he sentido un poquito, pues bueno, en tratar de mantener aquello que desde hace 37 años hemos estado defendiendo en un término que se llama RMI, Revitalización Médica Integrativa. En esto hay 3 parámetros de salud que tenemos muy bien definidas y que nosotros hacemos a través de ir a crear unas vacaciones saludables con nuestros pacientes para que tengan la experiencia de vivir las 7 fases que tiene este método. Pero en síntesis yo te diría que hay 3 elementos, de los que ya se han citado algunos. La alimentación es uno básico, porque nosotros nos nutrimos y transformamos de lo que respiramos y de lo que comemos. Nuestra energía para ser una dinámica energética saludable. El problema es que ya no importa lo que comes a veces. Lo que realmente importa es lo que aprovechas de lo que comes. Porque la biótica intestinal a veces nos impide absorber aquellos nutrientes que entran por boca. De otra parte, pues mira, el problema de la nutrición ya venimos defendiéndolo desde hace mucho tiempo, que en Europa hay 27.476, lo podéis buscar en una página web europea, donde están los complementos nutricionales que van con los nutrientes que no son nutrientes. De esos 27.476, el 62% no se eliminan, se depositan. En las dosis que están comercializadas no son tóxicas, pero al cabo del año son acumulativas. Quiere decir que el problema de la contaminación, que nosotros hicimos en el 2008, un manifiesto saludable en Doñana, con la Federación de Sociedades Médicas Científicas en un congreso que era el cambio climático, su impacto en la salud, pues ya planteábamos esto y había muchas sociedades médicas que avalaron ese sistema y que dimos lo que era la Carta a la Tierra. Hace más de un año, en mayo del 19, en la UNESCO, se presentó un estudio por 57 expertos de 57 países, donde acreditaban estudios científicos que en la próxima década, del 20 al 30, desaparecerían 1 millón de especies y de animales de este planeta. El compañero profesor Olea, catedrático de radiología en Granada, que ha estudiado mucho sobre tóxicos, demuestra cómo los niños en España, en toda España, en todas las provincias ha hecho el chequeo, los niños entre 4 y 14 años están meando derivados plásticos. En orina hay derivados de sustancias plásticas. En el Parlamento Europeo, a 100 parlamentarios han sacado sangre, un laboratorio europeo, y han encontrado 400, 700 sustancias muy diluidas en sangre, en formas que se llaman trazas, que hace 60 años no tenía nadie. Pero es que el proceso de contaminación sigue una progresión geométrica y la adaptación humana sigue una progresión aritmética, es decir, se multiplica la contaminación y se suma la adaptación. Luego el tema es de insostenibilidad. Nada pasa por casualidad, absolutamente nada. Y todo que parece que puede ser un caos, no lo llega a ser. Estamos en una situación, pues mira, nunca ha habido en España las colas de hambre que hoy hay. Hay muchas familias que luchan para llegar a fin de mes. Muchísimas. Hay mucho problema económico. Y una fase de restricción. Estamos empezando, el año pasado, en el Congreso Iberoamericano, cuando organizamos en Madrid, sobre la inmunidad precisamente, hacíamos una reclamación de que cuando tú estás en la experiencia de una experiencia de muerte cercana, en una UBI,
y ves esa especie de túnel de luz que dice que se ve y que luego vuelve, te cambia la vida. Y te cambia tu esquema de lo que antes era importante, ahora deja de ser importante. Y ves lo que es fundamental. Esta experiencia global me parece que es muy enriquecedora de lo que puede ser una experiencia individual que sea una experiencia global. Y darle importancia a lo que es realmente importante en el mundo. Antes también ha señalado el compañero la situación del odio. Creo que ahora mismo es un momento de grandes contradicciones y grandes conjugaciones. Hay como dos fuerzas entre el odio y el amor. Dos energías antagonistas que están en todo, impregnándolo todo, no solamente en lo humano, sino en lo climático, en todo lo que hay. Y esa adaptación, pues no es solamente la alimentación, la base del ejercicio y la base también del sueño. Hablaba la compañera también de la necesidad de seguir las leyes naturales. Debemos de dormir al ritmo del sol. Y eso es muy importante. Y esas son las tres cosas básicas que yo he tratado de llevar a cabo en tener una regulación del sueño, una alimentación de productos lo más natural posible y menos prefabricado, y un poquito de ejercicio, de estiramiento y de en plan doméstico. Después ha sido realmente un regalo aquello cuando salimos de la primera oleada y pudimos pasear. Y descubrimos que teníamos un río fantástico y unas orillas extraordinarias. Y aquella brisa de río nos sabía a especial. Era disfrutar con lo intangible, es decir, con lo que no le puedes poner precio. Y hay cosas tan valiosas que valen mucho más que todo el capital. Y entonces empezamos a ver que el verdadero amor no tiene precio, que el amor a la vida no tiene precio y que el estado de conciencia en tu aquí y tu ahora no tiene precio y no hay quien lo pague. Esas son las cosas, pequeñas cosas que hacen grande la vida y que todos lo podemos hacer. Eso es lo que yo he intentado llevar y aportar en la consulta a los pacientes, en este sistema que después comento un poquito más de cómo podemos arbitrar. Gracias. Muchísimas gracias. Oh, qué barbaridad. Juan Carlos, sabía que tu intervención era imprescindible. Muchas gracias. Maravillosa tu intervención. A vosotros. Bueno, pues Francisco, vaya tela, ¿eh? No nos lo ha puesto en camarada. Sí, sí. Bueno, así es la pregunta de ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Sí, ¿Qué ha ocurrido en este confinamiento, en esta en general en la vida, situación, pero en la vida en general? hemos tenido que adaptarnos un poco y Yo he tenido un gran aprendizaje en esta época de confinamiento. De comentar lo que he aprendido, decir un poco lo que hago. Entonces, yo en mi consulta, pues, aplico la medicina homeopática. Hay 4 métodos terapéuticos. La homeopatía es un método terapéutico basado en la semejanza. Cuando la relación entre el agente morboso y la enfermedad es de identidad, pues se habla de isopatía, que son las vacunas. O cuando se habla de contrariedad, es la enantiopatía o la alopatía, que es la medicina convencional. Y cuando la relación es de semejanza, pues se habla de homeopatía. Es decir, que la homeopatía es un método terapéutico y como médico elegiremos el que consideremos más adecuado. Yo personalmente pues aplico la medicina homeopática. No tengo ningún inconveniente en aplicar otro, pero la verdad es que casi siempre la que uso es la homeopatía. ¿Por qué? Porque se busca un medicamento que respete, digamos, la fuerza curativa del organismo. ¿Qué sustancia es la que más respeta esa capacidad curativa? Entonces esa es la reflexión. El organismo por sí mismo tiene una gran capacidad de volver a la homeostasis, de lo que decía Canon, ¿no? De volver al equilibrio. Y eso es lo que vamos a intentar. Yo me he enfermado, me he tomado medicamento homeopático y me he equilibrado. En la veterinaria homeopática, en nuestro perro le damos homeopatía y, bueno, actúa rápidamente. Es decir, que la homeopatía es un recurso para curar a la persona de forma integral, no solo el cuerpo, que también lo cura, sino también nuestro estado de ánimo. Es decir, con la medicina homeopática hacemos el mundo un poquito mejor. ¿Por qué? Y esto no es algo que yo quiera aquí decir algo así muy importante para darme la yo de importante. No, no, no. Es que si eres capaz, porque como el otro día, no solamente el medicamento, es la palabra cura. Es muy importante. Ahora estamos muy nerviosos los médicos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo llamaría la atención en el sentido de, compañeros, no estemos tensos. El amor,
a la vocación, la homeopatía, no, la medicina en sí es un acto de amor y tenemos que entregarnos a nuestros pacientes. Y ese acto de amor nos lleva a escuchar a los que sufren, a respetar en los que sufren la libertad de quejarse, dejarlos que se expresen. No pasa nada, no tenemos que decir esto no me corresponde. Nos corresponde todo lo que el enfermo quiera expresar y le vamos a escuchar y tenemos que estar atentos. Eso es lo que a mí más me cura, tener la capacidad de poder escuchar al otro en la situación médica. Pero bueno, yo hago también terapia de familia. Me formé en la Universidad de Sevilla como terapeuta de familia y sistémica. Fueron 3 años duros de estudio. Y pues, ¿qué hace la terapia de familia? Mejora las relaciones. Pero es que al mejorar las relaciones mejora el mundo. Entonces es una labor que tenemos que hacer. Tenemos que mejorar las relaciones entre nosotros. Y cuando me formé como sexólogo, con 2 años en un máster, muy bueno, lo recuerdo con mucho agrado, el Centro Amara, que me formó, resulta que cuando vamos a hacer una terapia de pareja, pues la sexualidad es la forma más rica de expresar el amor. Entonces, a veces no sabemos expresar el amor, no conocemos la sexualidad, no nos han enseñado nunca a hacer el amor, no nos han enseñado a que la ternura es fundamental, a que se empieza el amor dando ternura, dando besitos, acariciando, diciéndole a la persona te quiero, no teniendo miedo a expresar el amor. Entonces, ahora tenemos que luchar porque, mira, con mascarilla, con distancia, expreso el amor. Te quiero, y te quiero, y lo digo con las manos, lo digo con el codo, y lo digo como quieras, pero no dejemos de expresar el amor, aunque tengamos las mascarillas, aunque tengamos la distancia. Eso no dejemos nunca, y ganaremos la batalla. Tenías razón, Juan Carlos, lo que decía ese dualismo, es verdad, el dualismo es la desunión y la unión. Optemos por la unión. Pero es que el dualismo también, hombre, los médicos no hablamos de los religiosos, pero está. También el dualismo es lo divino y la desunión, que es un poco aquello macabro, ¿no? No, pues nosotros vamos a ir por la unión. Nadie va a quitar esa ilusión de que estamos por la unión, por un mundo mejor y más solidario. Pero tenemos que alimentarnos conscientemente. Alimentarte conscientemente es respetar a los animales. Si vas a comer carne, pues respetar al animal. El animal no debe sufrir. En eso me encanta que hay grupos religiosos que no matan al animal haciéndolo sufrir. Lo matan sin sufrimiento. Eso debemos de aprenderlo. Se puede matar perfectamente al animal sin que sufra. No es necesario que el animal sufra para que lo comamos. De hecho, hay estudios que cuando el animal muere sufriendo, segregan una sustancia que hasta cierto punto son tóxicas, y eso no lo estamos tomando. Es decir, busquemos un mundo mejor, que respete al animal, que respete, no al animal solo, respete a la persona, que nos respetemos entre nosotros. Luego yo en mi terapia utilizo técnicas de relajación, me formé en sofrología con la escuela del profesor Caicedo en Granada, con la Academia de Medicina, Real Academia de Medicina de Granada, y el magnífico profesor Guirao, que fue director de mi tesis doctoral, que curiosamente yo que quería ser psiquiatra, mi tesis fue tratamiento médico homeopático de la amigdalitis aguda, que Juan Carlos tuvo también presente en mi tesis. Pues ahí yo aprendí sofrología, entonces utilizo pues técnicas, no hago con grupos, pero sí de forma profunda, y que hagan una meditación, tomar conciencia del estado corporal, tomar conciencia del yo, y el cuerpo te va a decir que lo que necesita. Si nosotros supiéramos atender al cuerpo, diríamos, cuerpo, ¿qué quieres comer? Ah, una manzana. Me vendría a la mente, porque el cuerpo me va a enseñar lo que yo quiero. Ahora, ¿qué quiero? Pues salchicha con ketchup. ¿Por qué? Porque hemos perdido esa capacidad de escuchar a nuestro organismo. Yo quiero eso, retornarlo. Pero ahora voy a decir lo que he aprendido. Pues he aprendido algo que verdaderamente me ha sorprendido y me ha cautivado. Tu pensamiento crea la realidad. La importancia de la imaginación. Cómo cuando yo tengo un deseo, imagina que tu deseo se ha cumplido. Y no es magia, simplemente es que se estimula la creatividad para ponerte en marcha y resolver problemas. Si tengo un problema económico, pienso que mi problema se ha resuelto, ya está resuelto. 500.000 euros, resuelto mi problema empresarial.
resuelto. Hombre, evidentemente al día siguiente la cuenta está en rojo. ¿Pero qué ha pasado? Que se estimula mi capacidad para resolver problemas. Es una resiliencia. El que pensemos, imaginemos que hemos resuelto nuestro problema, estimula la resiliencia, la capacidad de crecer desde la adversidad y salir fortalecido. Eso es algo que he aprendido en meditación y en estudio en este confinamiento. Y verdaderamente sufro por la cantidad de muertos que ha habido y me indigno, y yo me indignaba, y me decían, Paco, no te indignes, que va a entrar en esta fisagria, te vas a enfermar, ten cuidado, tú tienes que cuidarte, ya no eres jovencito, me decía mi médico, tranquilo, hay muchas cosas que hacer y tiene que estar en la vida. Pero ¿por qué me indignaba? Porque yo quería hacer lo que es ánima, yo me quería ir al hospital, decir, dejadnos que trabajemos, estamos viendo enfermos que se curan con las medicinas homeopáticas, con arsénico, un álbum, ayudamos a prevenir en esta situación de pandemia, déjennos trabajar, déjennos que montemos dispensarios, queremos ayudar. Y bueno, cuando me incorporé más fuertemente, así lo hice, y ha habido autoridades sanitarias que me han apoyado, me han dicho, no tenemos nada, pero de post-COVID, yo no quise ser prepotente y manifestarlo, pero hay mucha gente trabajando en la India, en México, mi escuela de México, yo me formé en México, hay mucha gente trabajando. En la Asociación de Médicos Homeópatas de Andalucía estamos elaborando un plan de investigación para trabajar en este sentido, ayudar a todo el que quiera. Queremos crear dispensarios para que asesorar, ayudar a todo el que quiera con la medicina homeopática y con tratamientos de dietas, con tratamientos de consejos, con ayudar. Nos pasamos en la consulta, yo me paso el día diciendo, esto también pasará, querido amigo, querida amiga, querido paciente, esto también pasará. Tengan ilusión, tengamos ánimo, vamos a luchar, vamos a salir de la situación. Desde que me levanto hasta que me acuesto, desde que empiezo mi consulta hasta que termino, este es mi lenguaje, este es mi mensaje. Vamos a salir. Esto, como dicen los sabios, esto también pasará. Y vamos a tener la ilusión, no perdamos la ilusión. Y entonces ganamos la batalla. Tenemos que decir, el amor es el que siempre triunfa. Y si nos llenamos de amor, el amor cura. Estoy convencido. Gracias, gracias. Y María Isabel, ¿tú cómo estás viviendo en ti esta experiencia? Bueno, verás, yo toda la etapa del confinamiento primero, que ha sido el más duro también para todo el mundo, la verdad que le tengo que agradecer, esto es una anécdota, a las mascotas. Los que tenemos mascotas tenemos que agradecerle a las mascotas porque salimos con ellos, ¿no? Entonces ellos nos sacan, nosotros no los sacamos a ellos nos sacan a nosotros. Porque vamos, yo me he dado cuenta de eso porque antes cuando no tenía, estuve unos años sin mascota, porque se me murió la anterior, pues iba mucho menos al parque. Eso me di cuenta rápidamente cuando volví a tener esta segunda mascota. Digo, bueno, ¿quién saca a quién? Realmente ella me saca a mí. Porque ahora voy 3 veces al parque, pero es que en el confinamiento también iba. Es decir, que yo he salido, en pleno confinamiento, he salido todos los días y me he dado mi paseo con ella, que ya, claro, mis vecinos en plan de risa me decían, bueno, préstanos a tu perro para salir nosotros, ¿no? Total, que bueno, en ese sentido, pues para mí, como es muy importante, una de las cosas, una de las herramientas, ¿no?, que yo utilizo en el día a día es la conexión con la naturaleza. Yo necesito la conexión con la naturaleza. Entonces, eso es lo que yo más he echado de menos en el confinamiento a nivel personal. El no poder, pues, irme al campo los fines de semana, irme fuera y salir, ¿no? Pero bueno, lo he hecho aquí. Salía, iba al parque, salía, me sentaba, bueno, pues en un árbol. También, bueno, yo medito en mi casa, dedico pues un tiempo a la meditación, a la introspección, a la calma mental, porque creo que eso es muy importante. De hecho, hay estudios, muchos estudios científicos que hablan de que la relajación, simplemente una relajación profunda, con respiración profunda, pues mejora y aumenta las defensas. Con lo cual se han utilizado mucho en pacientes con cánceres y en otras patologías importantes. Y bueno, pues las herramientas son la conexión con la naturaleza, el poder meditar y reflexionar. Utilizo la alimentación bioenergética. Yo entiendo la bioenergética un poco como estaba hablando Paco y también el otro compañero, pues que la bioenergética, nosotros somos seres bioenergéticos, seres de luz, nos alimentamos de la luz.
Hay una parte de nuestra fisiología que se alimenta de la luz. Creemos que comemos y que nos alimentamos de los nutrientes, pero realmente esa es la mínima parte del alimento que toma nuestro cuerpo. Lo que más toma es luz. Y los alimentos más baratos los tenemos gratis y los tenemos fácil. Es tomar un agua de calidad, respirar aire puro y tomar el sol, que eso es es lo más sencillo. Uno puede pasear, salir a su terraza, tomar el sol y beber un agua de calidad. Si no tienes, bueno, sí aconsejo utilizar, por ejemplo, filtros de agua para quitar el cloro y que sea un agua de calidad, airearla, que le dé el sol y después beberla. Bueno, y por supuesto, como somos seres de luz, yo muchas veces lo que hago es que tomo mi vaso de cristal y pienso o intento, o sea, tengo un pensamiento y lo llevo hacia el agua y después me la bebo. Y eso cambia, o sea, es que yo noto el cambio cuando me he bebido el agua, noto ese cambio. O lo pongo cerca de una música que me gusta. Estos experimentos ya lo hizo Masaru Emoto y realmente son efectivos. Entonces eso es algo que todo el mundo puede hacer en su casa para sanarse. Yo, bueno, pues se lo digo a mis pacientes, aparte después la alimentación, claro, yo soy una alimentación bioenergética, utilizo alimentos orgánicos porque son alimentos vivos y con mayor cantidad de energía. No digo que estén exentos de tóxicos, como ha dicho muy bien Juan Carlos, pues ahora mismo ya hay tóxicos en nuestra sangre que antes, hace décadas, no estaban, porque realmente está todo muy contaminado y debido a pues la agricultura industrial, pues hay muchísimos tóxicos, muchísimos disruptores hormonales que están produciendo muchos problemas y lo mejor es utilizar pues alimentación orgánica, por lo menos si te lo puedes permitir o por lo menos los alimentos que consumas en mayor cantidad que sean orgánicos, porque bueno, así te asegurarás de que realmente estás haciendo bueno, una alimentación mucho más aconsejable y mucho mejor, ¿no?, para tu salud. Así que bueno, y bueno, uso también muchas otras herramientas como las flores de Bach cuando no encuentro bien, como soy terapeuta de flores de Bach, soy practitioner por el Instituto Eduard Bach ya hace muchos años, pues utilizo las flores de Bach, ayudo a mis pacientes si necesitan pues conocerse mejor a sí mismos interiormente a través de las flores y también de la nutripuntura, que es algo, una técnica muy innovadora, que no sé si la habéis oído, pero es una nutrición a base de oligoelementos. Muy interesante. Utiliza los canales energéticos parecidos a la acupuntura, pero en vez de poner aguja, lo que hacemos es utilizar combinaciones de oligoelementos, que lo que hacen es activar esos canales energéticos. Entonces, bueno, yo depende de lo que necesite, pues utilizo una herramienta u otra, y a las personas que vienen a verme, pues depende de su perfil, utilizo una herramienta u otra. Qué vida más saludable hacéis y qué buen espejo nos estáis dando. O sea que, no sé, creo que la mejor pregunta que se me ha ocurrido en mi vida ha sido esta, porque a través de vuestra propia vida nos estáis dando un maravilloso espejo de qué podemos hacer para tener salud y, como decimos los maestros, ¿no?, de toda la vida, pues la mejor manera de enseñanza es el ejemplo, ¿eh? De todas maneras. Podemos decir lo que queramos o queremos aparentar o imponer disciplina, pero si tú eres coherente en tu vida, esa energía irradia. ¿No crees, Inmaculada? Tú ¿qué haces tú, Inmaculada, como fisioterapeuta y como persona para mantenerte con esa fuerza para poder dar las sesiones que das y para poder desarrollar esta creatividad, ser coordinadora también de un foro, en fin? ¿Cómo lo haces tú, Isma? Pues la verdad es que en el confinamiento lo primero que hice fue sincerarme conmigo misma, escucharme y sincerarme. Y bueno, y me di cuenta, gracias al tiempo extra que tuvimos todos, porque no podíamos hacer otra cosa, me di cuenta que no me respetaba y que no me permitía tener tiempo de ocio y que no me permitía muchas cosas y que no me permitía cuidarme todo lo que yo quisiera, porque claro, creemos que lo estamos haciendo bien, creemos, pero realmente cuando profundizamos y estamos con nosotros mismos y escuchamos realmente nuestras necesidades, nos damos cuenta que a lo mejor estamos comiendo ecológico, pero nos estamos intoxicando por otro lado, ¿no?
como bien han dicho. Y la verdad es que para mí, yo he tomado mucha conciencia de mi mundo emocional y de mi mundo interior. Y me he dado cuenta de que la intoxicación también puede venir por el interior. Si tú realmente estás conviviendo diariamente con emociones y conflictos contigo mismo, estás irradiando, estás produciendo en tu organismo un montón de toxinas también. Entonces, pues también sería interesante, aparte de alimentarnos bien, de hacer un ejercicio, para mí es muy importante hacer estiramiento para que no se bloquee nuestro cuerpo, nuestras articulaciones, para que no se nos bloqueen nuestras emociones en órganos, vísceras y en músculos y todo lo que acumulamos en el tejido conectivo, como bien ha dicho el doctor Crespo, que tenemos muchísimas toxinas ahí que no conocíamos ni siquiera, pero que es muy importante darle la posibilidad a nuestro cuerpo de escucharlo, de liberarlo y sobre todo de sincerarnos con nosotros mismos, escuchar nuestro interior, conectar con esas emociones que nos están produciendo un montón de toxinas y de intoxicación a nivel interior, ser más coherentes con nosotros mismos. Y bueno, yo he tenido la fortuna de disfrutar de mi familia, que no lo disfrutaba mucho porque trabajaba demasiadas horas y ahora estoy un poco otra vez entrando en el mismo bucle, pero bueno, procuraremos coger el tiempo posible para poder seguir en el buen camino. Y nada, pues mi consejo es ese, el equilibrio físico, mental, emocional, energético, a través de todos estos pequeños consejos que han dado excelentemente mis compañeros. Pues después de escuchar este maravilloso panel, yo decía, bueno, ya podemos terminar el programa porque nos habéis dado una lección que para poder llevar a cabo todo lo que habéis dicho y poderlo respirar y hacerlo nuestro, hay que ver varias veces el vídeo, porque hay tanta sabiduría, pero no quiero sustraerme de preguntaros algo más, si os parece, para ir terminando el programa. ¿Qué os parece? Porque os iba a preguntar, que la pregunta que habíamos pasado, ¿qué 3 medidas recomendaríais? Pero ya nos la habéis dicho. Entonces, ¿y por qué si tanto sabemos de salud, como habéis planteado, yo creo que ojalá todos tuviéramos ni la 10ª parte del conocimiento que tenéis vosotros, pero ¿por qué si la ciudadanía ha escuchado desde pequeño hay que alimentarse bien, hay que hacer ejercicio? Al menos a mí como enseñante que he sido y ahora desde el punto de vista más de la comunicación, ¿qué nos hace a los seres humanos no hacer lo que ya nos han enseñado nuestros padres o en este caso vosotros y vosotras, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, podéis decirme las medidas, si queréis, abunda en alguna medida que no hayáis dicho, pero un poco, ¿y por qué si sabemos estas medidas, qué nos pasa a los humanos entonces y a las humanas que no somos, nos dormimos? ¿Qué nos pasa? ¿Qué está ocurriendo para que no haya la salud que tendría que haber y estamos viviendo esta situación? Un poco os introduzco eso. Desde una visión global, ¿vale? Sí. Yo creo que todos estamos viviendo con una preocupación y que la población en general hay una situación de miedo. De miedo. El miedo afecta a la dinámica del riñón. El miedo te paraliza. El miedo te crea problemas de limitación y de ser. Nuestra dinámica, que, bueno, si antes de la cirugía yo realmente empecé en mi vocación médica, quiero ser muy breve, pero me gustaría dar y un poco comentar lo de Somos Luces, que la compañera había comentado antes. Yo desde el mundo de la neurocirugía, que es donde yo empecé, creyendo que la medicina de la neurocirugía podía aportar muchas cosas, y mi tutor me hizo ver que había entonces un señor, un árabe, el doctor Mohamed Asmani, en el policlínico, que hacía una cosa muy rara, que era la acupuntura. Y entonces me envió para descubrir que aquello era, pues llevó como un submarino a descubrir que aquello era un cuento chino.
Y allí me convencían nada más que la dialéctica de yin-yang, yang-yin, para responder las cosas y no salíamos de allí. Pero fueron los pacientes los que me convencieron que aquello funcionaba. Y eso motivó un cambio en mi vida importante. Un cambio de cuando soñé que con un puñado de agujas en la mano, en cualquier lugar del planeta, podía resolver problemas de salud. Eso me hizo estudiar, investigar y darle 2 vueltas y media al planeta para averiguar todo eso. Después de eso, 17 años más tarde, encontramos las bases moleculares por las que esto funcionaba, que se hizo en 14 tesis doctorales, con un animal de experimentación que era el gato en el sistema nervioso. Y eso se publicó y hoy en día todavía algunos políticos no saben que esas cosas están acreditadas. En el mundo oriental, si los puntos de acupuntura los ponemos todos en el orden en que circulan, desde el pulmón hasta el último, tienen un nombre en chino que se ponen por la función del punto o por el lugar donde está el punto. Cuando se ordenan todos esos nombres, sale un poema en chino que habla del sentido de la trascendencia del hombre en el planeta, donde unas cosas de las que se dicen claramente en esa información segmentada es que somos un viajero de luz en el espacio. Lo que nosotros tenemos, cuando el óvulo es fecundado, en el año 56 un ruso, Gurbin, decía que se producía una radiación. Esa radiación mitogénica hubo que esperar a los años 80 a que un alemán, Albert Post, demostrase con multiplicadores que era una radiación electromagnética coherente. Eso es lo que llaman en lo religioso el alma, o en nuestro estado de ciencia el inconsciente. Y lo que llaman los chinos la energía de los ancestros, del cielo anterior y del cielo posterior, de lo que has heredado de papá y de mamá y de lo que viene de vidas anteriores. Porque la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y en esa transformación, cuando tú te vas y te despegas, no somos un cuerpo con algo espiritual, somos un espíritu encarnado en un cuerpo. No somos dueños de la tierra no. Nosotros pertenecemos a la tierra. Tanto que la cantidad de agua que hay en el planeta, 73,8, es igual que el agua que tú tienes en tu porcentaje dentro, 73,8. Entonces, lo humano, ¿por qué lo humano? Porque vivimos hacia afuera. Se hablaba antes de conocerse a sí mismo. Mira, tengo pacientes que se han conocido a sí mismos y han dejado de hablarse cuando he visto cómo era. Es decir, las circunstancias tan fuertes que el descubrimiento del mundo interior es muy doloroso. Y cuando tú hablabas del espejo, el espejo somos nosotros cuando vemos lo negativo en el otro. ¿Qué es lo que tú no quieres ver en ti? Lo estás proyectando en el otro. Cuando alguien te habla mal de alguien, está hablando de las negatividades de él. Ese es el mundo de los espejos. El mundo del interior, nosotros nuestro método que hemos hecho quitar la desintoxicación, es decir, la mochila de tóxicos que cada uno tiene. Segundo, como decía muy bien Inmaculada, tratar con los obstáculos, físicos o psíquicos. Tercer nivel, hacer que lo que más bajo funciona, mejorarlo en su función. Cuarto nivel, lo que se llama el ortomolecular. Como decía antes, con la biopuntura que se hacía, la bioestimulación, con los oligoelementos, que son sustancias muy pequeñas que no absorbemos la mayoría de las veces. Porque en la flora fermentativa del colon descendente no se cogen esos micronutrientes que son catalizadores. Catalizadores que si no está presente es el tratante de reacción química. Y ponerlos en puntos donde tienen una afinidad, se han hecho con plantas en Corea, en Seúl, en la KIAP, el Instituto Coreano de Acupuntura Gubernamental. Se ha hecho desarrollo con productos homeopáticos. Se han hecho situaciones, pues bueno, muy curiosas en ese sentido. Después se ha hablado también de ese nivel que era el ortomolecular, darle al organismo lo que no tiene, lo que no produce. El quinto nivel es proteger las cargas genéticas hereditarias, para que aunque tú tengas el oncogen, el exosoma, lo que nos rodea, nos puede modificar, porque hoy en día sabemos que la genética no es constante. Hay una cosa por encima de la genética, que es la epigenética. Y eso está formado por una serie de factores de transcripción, de los cuales yo llevo 37 años en un programa de investigación del Plan Andaluz de Investigación sobre Neurotransmisores, que coordina una eminencia sevillana, que es director de investigación del Colegio de Médicos de Sevilla, y un gran profesional con más de 157 papers en revistas de alto impacto, el doctor Miguel Muñoz. Que además hemos hecho durante este espacio una propuesta de investigación al Carlos III para dar la solución al COVID. Tú decías, ¿qué habíamos hecho? Pues mire, en el ozono se ha tratado en el hospital de La Paloma, que pertenece a un grupo de hospitales privados en España,
una experiencia donde toda una planta y los pacientes que había con sueros sonizados se fueron de la planta. Y no ha habido un reconocimiento todavía. La doctora Adriana Svan, que es presidenta de nuestra asociación de sonoterapia a nivel nacional, lo ha llevado a cabo. Se hablaba antes de medicina alternativa. No, miren, no hay medicina alternativa. Hay una sola medicina, con distintos escalones. Claro. Y hoy en día tenemos lo que se llama la medicina integrativa, que tiene que integrar la medicina alopática con lo que sería la medicina tradicional. Y esas medicinas tradicionales, todos los recursos médicos tienen que estar en la parrilla para poder resolver los problemas de salud. Si no hemos quedado en la quinta parte, que era el proteger de cargas genéticas, la sexta sería chapa pintura, que a todo el mundo le gusta estar algo de imagen mejor. Hay técnicas naturales y biológicas para solucionarlo. Pero la última es la psicoafectividad. Claro que eso nos llevaría a un concepto que es nuevo, que se llama salud sostenible, que tiene unos parámetros entre lo que es lo social y lo ecológico, entre lo ecológico y lo ecológico, lo social y que sería saludable. En esos tres conceptos de viabilidad está la repercusión de esa sostenibilidad. Y esa sostenibilidad se basaría en una escuela de formación que termina con esa capacidad de psicoafectividad, donde tiene un régimen de vida saludable, un aporte de remedios naturales, que cuando no funcionan tenemos otros remedios que son más elementos. Y cuando no funciona la medicina tenemos la cirugía, que es el fracaso de la medicina. En la salud hay 5 cajones para tratar. Los fármacos de cualquier tipo, naturales o no naturales, que es uno. Otro que son el utilizar técnicas físicas, la electroterapia, la aguja de acupuntura, los elementos que hay para poder tener un fin, la radioterapia, el campo magnético, etc. Tercer nivel sería lo que es más importante, el régimen de vida, con lo que es ejercicio, naturaleza, etc. El cuarto nivel es la luz en las manos, lo que se llama quirófano. Quiro, mano, fono, luz, es decir, la cirugía, que es el fracaso de la medicina, cuando ya hay una alteración crónica que hay que cambiar. Y en eso me gustaría un segundo nada más para hablar de la enfermedad, antes de terminar la conversación. Y en ese momento, el último cajón de los 5 es el poder de la palabra, con la psicoterapia cognitiva, con la psicoterapia breve, con todo lo que ustedes quieran. Porque la palabra genera pensamiento, y el pensamiento genera emoción. Y la emoción transforma. Esto es una doble vía de circulación. Es decir, un pensamiento, y ahí es donde voy, nos ha enseñado la biología, la neurotransmisión, que hay 3 torres que controlan todo: el sistema hormonal, el sistema inmune y el sistema nervioso. Y esas 3 torres se conectan planta a planta. Y el que lo conecta tiene 11 aminoácidos. Es un neurotransmisor comandante jefe capaz de manejar el dolor, la degeneración y el cáncer. Y la inflamación. Dolor, inflamación y degeneración. En ese el comandante jefe, uno solo de estos, que lo provoca, la neurona, es como 10.000 de los neurotransmisores amínicos, de la noradrenalina, de todo esto, de las aminas. 10.000 hacen el trabajo de uno solo, de esta sustancia. Y su antagonista es una molécula que también fabrica nuestro organismo, que se llama la mesencefalina, que es la molécula del bienestar. Se ha hablado del sexo y del amor. Mira, hay una gran diferencia. La palabra amor está muy prostituida. Porque el amor no es solamente el sexo, hay un amor en mayúscula. Y ese amor es la energía más grande del universo. La sustancia P también está dentro de cada célula, en el núcleo de la célula, en forma de prosustancia P. Y ese núcleo es lo que hace que cada célula, cuando tú estás bien, todas están bien. Y cuando tú estás mal, todas están mal. Aquí no es la ley de un poquito, no. Tal como tú estás, está todo tu organismo. Y no existen fronteras. Hemos creado especialidades médicas que establecen fronteras, pero el organismo no tiene fronteras, sino que está todo interrelacionado. Pero está interrelacionado como el agua. Fíjense que el agua, yo lo tengo en estado líquido, le doy energía en forma de calor y lo que hago es aumentar la frecuencia de choque del agua, que también se ha hablado del agua, precioso el tema, y cuando aumentan esas frecuencias de choque se transforma en vapor de agua, que sigue siendo agua, pero sometida a las leyes físicas de los gases, no de los líquidos. Y si bajo la frecuencia de choque, ese agua se me convierte en hielo, sometida a las leyes físicas de los sólidos. No lo mismo que te caigan 100 kilos de hielo que 100 litros de agua. Nosotros tenemos una parte física sólida, una parte líquida de nutrientes y una parte en vapor, no visible, que es la parte emocional y la parte mental. Y variar la frecuencia, porque todo en definitiva son frecuencias lo que cambian de un lugar a otro.
Y eso es lo que se hace con el autorreconocimiento, que nosotros lo hacemos con la última fase, que es la psicoafectividad. Y ahí tenemos tres elementos que trabajan en tu presente, en tu pasado, y lo más importante, cómo organizar tu futuro, lo que te queda de vida. En tu presente es que tú ya con la edad que tienes sabes que hay cosas que hacen mejor que los demás. Y eso es lo que yo llamo una caja de herramientas, porque nadie ha nacido por casualidad, hemos nacido para hacer algo en la vida y nadie tiene ni idea de lo que era. Pero sabemos que todos vienen preparados de serie para hacer lo que tienen que hacer. Eso es lo que yo le llamo caja de herramientas. Y cuando hablo de una caja de herramientas tiene tres niveles, el A, el B y el C. El A es eso, que tú ya sabes cosas que tú haces mejor que los demás y que disfrutas haciéndolas. Esa es tu lista. El B es que como todo el mundo, tú eres un negado, un matado, yo con esto no puedo. Con lo que no puedo, lo contrario de eso soy hábil. Y son como dones velados o tapados. Y la lista C la tengo que incluir en mis habilidades. Y la lista C es que yo tengo todavía habilidades que no conozco. Por ejemplo, yo podía ser un gran paracaidista, pero nunca me tiré en paracaídas. Ese es tu presente. Después tienes que mirar en tu pasado. Y ahí buscar los rincones de las calles de tu memoria 5 días bonitos de verdad de tu vida. De distintas etapas de tu vida. De tu adolescencia, de tus 20, de tus 30, de tus últimos años. Cuando tú tienes datados esos 5 días, tú lo repasas a cámara lenta con tu lista de tu caja de herramientas. Y te das cuenta que esos días fuiste feliz, porque tú y tu niño interior, tu inconsciente, teníais varios dones que estaban presentes. Y disfrutaron. Y cuando le has pedido a tu cabeza que saque esos datos, lo has sacado. Y te das cuenta que cuando tú pones esos datos, día a día es como un código de barras de cada uno de esos días. Y hay datos que te dicen que se han repetido en esos días felices. Son habilidades tuyas que han compartido. Y entonces te das cuenta de un autorreconocimiento, cómo esos dones tuyos de tu niñez, esa misma habilidad a tus 20, a tus 30 años y ahora, han crecido contigo. Es como un autorreconocimiento, un saber quién puñeta soy. Y entonces lloras y te das cuenta de quién eres, te encuentras contigo mismo. Y el último y gran proceso de cambio es el proceso que aportamos, que es el futuro. ¿Cómo hacer el futuro para cambiar mi vida? Para cambiar mi vida, yo lo que tengo que saber es que, ya que sé que tengo en mi caja de herramientas, es preguntarme qué puñeta, qué puedo yo hacer, cómo me la maridaría yo, como decía Lola Flores, para con todas estas herramientas ejercerla en el aquí y en el ahora. Si yo hago eso, lo que yo hago lo hago mejor que nadie, porque tengo dones para hacerlo, porque disfruto haciéndolo y porque lo manifiesto, que estoy disfrutando con eso. Y saco lo mejor que tengo en mí, que es el amor en mayúscula, en bruto. El amor a lo que me rodea. La atención en lo que hago. El amor en lo que cocino, que se lo transmito al agua. Y cuando las cosas se hacen con amor, esa cocina sabe distinta. Porque no es solamente lo que decía Emoto, sino también lo que decía Benveniste, la memoria del agua. Y que el agua hoy en día no es una molécula aislada, son racimos de uva, por eso el gran disolvente, que no debería existir en estado líquido. Y que son hidrógenos que se están partiendo en estos momentos en cada uno de nuestros cuerpos. Porque los hidrógenos, como mis manos y mi cuerpo fuese el oxígeno, uno se une con puentes de hidrógeno y otro con fuerzas de Van der Waals que se terminan y rompen a 36 grados, mi temperatura corporal. Somos condensación de amor. Y ese amor lo tenemos ahí apagado, porque estamos en una lucha cazando el mamut. Ya la época de las cavernas se ha acabado. No hemos aprendido porque el humano todavía no está hecho. Estamos en un proceso de evolución, aunque algunos se creen que son más listos que nadie, y el más listo manejaba un 20% de su cerebro, Alberto Einstein. Y el pobrecito, antes de morir, le dijo a su hija Lisen, mira, una carta, y te confieso mi descubrimiento, que todo el mundo lo puede ver en Google. Carta de Alberto Einstein a su hija. Dice, lo más grande que he descubierto no es la teoría de la relatividad, ni las bases físicas. Lo más grande que yo he descubierto es que la energía más grande del universo se llama amor, pero no lo puedo publicar porque la humanidad no está preparada. Cuando yo me muera dentro de 30 años, publica esto, hija. Y la hija lo publicó, pero no estaba preparada la humanidad. Tú aprendes un idioma, estudias alemán durante 4 años. ¿Y qué te pasa? Que cuando tienes motivación en el verano, conoces una alemana que te interesa mucho, en 15 días aprendió tú el alemán que no aprendió en 4 años. ¿Por qué? Porque se llama motivación. Estamos en una nueva ley de educación que para nada valora la motivación del niño, del que tiene que aprender. Y la enseñanza, como decía Werner Grauberger, compañero alemán de la medicina integrativa, hoy en día no hay persona sana.
Una persona sana es una persona insuficientemente estudiada. Realmente, para llegar a lo que tendríamos que hacer, tendríamos que crecer, y están creciendo ahora mismo los niños índicos. Estamos en un momento de cambio brutal, donde el Sol ha cambiado de dirección en nuestra galaxia, donde tenemos las mayores llamaradas de campo magnético. 8 universidades americanas han estudiado cómo es el campo magnético que está influenciando, que no se sabía registros antiguos. Mediante láser, pidiendo a todo, porque cuando el barro se funde con el calor, los átomos de las moléculas de metales se distinguen por ese elemento del campo magnético presente. Y han conseguido hacer una imagen 3D de cómo era el campo magnético cuando no había registro. Y tenemos un problema en el planeta, que en el cono sur hay un mogollón de círculos de polaridad norte que le han quitado para la aviación civil y marítima. Y eso está modificando los comportamientos genéticos, epigenéticos en los cerebros que están en el planeta. De forma que hay gente que están para evolucionar con grado de conciencia, evolucionarán. Y los que no, pues lo siento. Pero los niños que nacen están naciendo con esas habilidades, con esa percepción tremenda. Por eso yo diría que el segmento del amor es como la base, que es lo que tenemos de nuestro creador, simplemente, la imagen y semejanza. Y eso es lo que tenemos que compartir. Y no hay amor, en un tratamiento no hay posibilidad de curación. Y claro que hemos trabajado con protocolos que no han impuesto desde otros segmentos comerciales. No existen enfermedades, ya lo decía Marañón, existe enfermo. Y cada enfermo necesita un tratamiento personificado, que lo va a dar la medicina integrativa, con su alimentación, con su tratamiento energético, porque la enfermedad, ya termino de verdad, la enfermedad tiene 4 fases. Hay quien cree que lo contrario de la muerte es la vida. No, no, no. Lo contrario de la muerte es el nacimiento. Y de la vida y del nacimiento a la muerte hay una cosa que se llama vida, que no es más que la experiencia encarnada de nuestra propia evolución. Y en esa vida puede haber enfermedad. Y la enfermedad es una carretera que nos lleva de la salud sostenible a la muerte. Y esa carretera siempre pasa por 4 pueblos. El primer pueblo, la primera fase es la alteración biofísica, que nos la secuestran en la formación de la salud. Porque la biofísica que estudiamos es de aparatología, no los cambios que se producen en la membrana del interior y del exterior. Los cambios de la impedancia, capacitancia, resistencia, inducción magnética, cambio de pH y de décimas de termopar. ¿Qué es lo que cambia? La bioquímica que responde a ella. No hay ninguna reacción bioquímica que no esté condicionada por unos elementos físicos. Por eso la bioquímica reacciona ante las emociones, que producen cambios biofísicos. De 3 portadoras, la magnética, la eléctrica y la termomagnética. Sobre el sistema inmunitario, ese es el aspecto biofísico que cambia la bioquímica y puede no haber síntomas y dar muchos datos de laboratorio. Cuando esa bioquímica cambia en la célula, puede trabajar por encima, por abajo, una hiper o una hipofunción. Y ahí tienes todo el cortejo sintomático y muchas pruebas funcionales. Hasta ahí tenemos una pared que podemos volver hacia la salud y no ha pasado nada, ser un restituto íntegro. Pero cuando cambia la forma, porque la célula trabaja mucho poco, altera su estructura. Entonces llegamos al 4 pueblo, la alteración estructural. Mira, ahí es donde más diagnósticos se han hecho, donde más se ha favorecido el diagnóstico, en el llamado diagnóstico por imagen. Que de la radiografía, la ecografía, el TAC, la resonancia, el PET, el EP, han evolucionado. Pero cuando tú ves la forma, ya está alterada la estructura. Y ahí es donde cabe la cirugía. Pues en ese procedimiento tenemos, para irnos al principio, a las alteraciones biofísicas, medirlas y trabajar desde el punto de vista bioenergético, que está codificado en un sistema científico analógico frente a nuestro método que es científico estadístico. Y las dos universos planetarios que han trabajado en Oriente y en Occidente con métodos científicos tienen que integrarse. Y de esa forma tendremos todos los recursos. Y yo creo que solamente añadir como suplemento que la vitamina C, en unas dosis de 200 miligramos, la vitamina D, las llamados omega 3, EPA y DHA en nuestra alimentación, el selenio de 50 a 100 microjunios por persona y día, y el zinc de 100 miligramos por persona a día, son muy interesantes. Y también la curcumina con pimienta verde, con pimienta, que es la que hace introducirse y diluida con un poco de aceite, bloquea, es antagonista específico de los receptores de sustancia P que provoca dolor e inflamación y que promueve todas las catecolaminas del proceso que da el bicho. Y se bloquea. Y se permite estar en las mejores condiciones, incluso poder ser asintomático.
Y esto está acreditado, pero parece que no tiene gran trascendencia. Luego, solución, perdón, esa suplementación, vida saludable, y termino con la receta de un catedrático de Madrid que ya murió, que era la receta para vivir 100 años si no te mueres antes, que venía a decir, vida honesta y reglada, comer con moderación, beber poco y tomar pocos remedios. Ojo, muy importante, no tener nunca aprensión por nada, pasear todos los días un rato, tener mucho trato y continua ocupación. Salud a todos. Gracias. Bueno, la verdad que hemos roto todos los corsés que teníamos previstos en el programa, pero de eso se trata. Diálogo 7 es un espacio de libertad, no tenemos ningún tipo de limitaciones gracias a que hacemos el programa nosotras mismas y bueno, así podemos ser libres para expandirnos en el tiempo, que es infinito. Bueno, pues muchas gracias por esa forma de concluir tan contundente en tu propuesta. Francisco, ¿tú querías añadir algo más Sí. en cuanto a tus intervenciones que has tenido hoy en este espacio para la vida saludable a pesar de estos tiempos? Sí, a mí me gustaría decir algo y quiero recordar a un antropólogo, Leonardo Polo, que habla de 4 trascendentales. Un primer trascendental es el conocimiento. Mediante el conocimiento ya hay que dejar a un lado lo que estamos viviendo ahora, que es el pensamiento único. Hay que respetar las diferentes opiniones, los diferentes estudios, y en relación con lo que nos acontece a nosotros, que es la medicina, pues ¿qué ocurre? Que debe de haber un cambio en la forma de entender la enfermedad y en la forma de entender cómo nos enfermamos, porque al fin y al cabo, de alguna manera, no es solo la homeopatía, sino una nueva visión de la medicina, es una revolución. ¿En qué sentido? En el sentido de que buscamos la enfermedad en el órgano, después en el tejido, después en la célula, después en el gen. Y hablamos de la genética, hablamos de la epigenética, pero no basta, hay que seguir investigando. Buscamos dentro del gen mínima sustancia atómica, electromagnética. No hemos llegado, hay que seguir. ¿Dónde llegamos? A la energía. Ahí es donde está el quid de la cuestión. La enfermedad es un desequilibrio de la energía. La salud es un equilibrio de la energía. Los síntomas que aparecen como consecuencia de ese desequilibrio, y esto es una esperanza para los que nos enfermamos, para las personas que se enferman, para cuando estamos enfermos. Los síntomas no son un enemigo, son un amigo que te intenta volver al equilibrio perdido. Hay que escuchar a nuestro organismo, que nos enseña que cuando tiene un vómito es porque algo va mal y te está diciendo no comas esto te ha sentado mal y lo he hecho. Es decir, cuando tiene una fiebre está luchando contra los microorganismos que tienes dentro de ti y de alguna manera está potenciando tu capacidad curativa. Seamos sabios y aprendamos a escuchar los síntomas y seamos respetuosos, escuchemos el interior del cuerpo. Otro trascendente es la coexistencia. ¿Qué es la coexistencia? Unirnos con los demás. Los vínculos basados en otro trascendente fundamental, que es la libertad. No estamos felices cuando no somos libres. La salud es una libertad. La enfermedad es la pérdida de libertad. Y tenemos que buscar, porque cuando estamos enfermos no podemos hacer lo que queremos, dejamos de ir a donde queremos, dejamos de estar con quien queremos y tenemos que someternos a lo que la enfermedad nos obliga. Y bien que nos sometemos, porque gracias a eso luego viene la esperanza y viene la salud y la recuperación del estado perdido. Pero hay un último trascendental que habla Leonardo Polo, que es el amor. Y el amor es energía. El pensamiento es energía electromagnética y por eso el pensamiento es capaz de crear y es capaz de construir. Y por eso si pensamos que estamos sanos, estamos poniendo en marcha todos los mecanismos defensivos,
biológicos, celulares, genéticos, todo lo que tú quieras, algo que no podemos llegar con el bisturí, que no podremos conocer, pero la realidad es que se cumple. Y eso es lo que explica que tantas personas que se van a morir y dicen, pues yo no me voy a morir y voy a luchar porque no me voy a morir, porque quiero vivir. Y verdaderamente quieren vivir y verdaderamente viven. Y hay muchos ejemplos en la naturaleza. Y hay que escucharlo, no hay que decir, esto es magia, lo dejamos. No, hay muchos neurocirujanos que están estudiando profundamente. Yo no he querido meterme en todo este tema porque es muy complicado. Creo que la charla es para todo el mundo, que entiendan un lenguaje lo más sencillo posible. Pero dentro de lo más sencillo posible, no podemos olvidar que pensar bien nos ayuda. Pensar bien ayuda al otro, porque nos permite tener una palabra dadiva, amorosa, creadora, de estímulo, de comprensión, de empatía. Y eso es lo que el mundo necesita, esa es la coexistencia. Pero el mundo necesita estar libre, tenemos derecho a ser libres y tenemos que tener voluntad para luchar por nuestra libertad. Libertad terapéutica, que cada uno elija el método de los 4 métodos terapéuticos que dije antes, de acuerdo a la relación, que cada uno elija el método terapéutico que considere más coherente, más importante en ese momento individual del paciente, y que tratamos a personas. Tratar a personas nos permite que lo que nos mueve en el acto médico es el amor. El cuarto trascendental de Leonardo Polo, el amor, la energía amorosa que es la que nos da la vida y es la que nos permite tener la ilusión de construir un mundo mejor. Y por amor somos solidarios, por amor escuchamos horas y horas a nuestros pacientes, por amor seguimos nuestra vocación de ser médicos y seguimos nuestra vocación de la profesión que hayamos elegido. Creo que el amor mueve montañas. No... Muchas gracias, Francisco, por esta estupenda conclusión. María Isabel, ¿querías añadir tú algo más a este excelente programa que estamos teniendo sobre la vida saludable en estos tiempos? Pues bueno, yo me ratifico en lo que dicen mis compañeros. Sí decir algo sobre el tema de, bueno, lo que preguntaste tú, o de la cuestión que tú has dado, ¿no? De por qué las personas pues realmente al final no hacemos esto, ¿no? Pienso que es que hay de base que la sociedad no nos enseña desde pequeños a realmente quiénes somos, a saber quiénes somos y a gestionar nuestras emociones. Y eso es muy importante. Si realmente desde pequeños, en vez de enseñarnos que está bien, matemáticas, ciencia, lo que sea, ¿no? Todas las asignaturas que tenemos cuando estamos en el colegio, ¿no? Religión, todo, si nos enseñaran a cómo gestionar desde pequeñitos nuestras emociones, qué se hace cuando tenemos frustración, cuando tenemos miedo, qué podemos hacer, ¿no? Eso sería para nosotros, para el ser humano, muy positivo, porque se conocería mejor a sí mismo, podría gestionar entonces sus emociones y no se enfermaría. Podría estar continuamente en un proceso coherente de aprendizaje de sí mismo y con el exterior. Porque somos seres, como he dicho antes, somos seres de luz y de cristal líquido. Es muy curioso, porque realmente nosotros, como somos un 70% o algo más de agua, pues cuando ese agua se enfría o nos congelamos, nos morimos, porque realmente cesa el movimiento interno. Y al contrario igual, si hay mucho calor, ese agua se evapora y también morimos. Realmente tenemos un límite en la vida, nuestra vida tiene un límite que es bastante físico, pero que se debe a que somos seres de cristal líquido. Si ese cristal, ese agua, nosotros tenemos un agua por una parte que nos sirve para hidratarnos y otro agua que funciona a través del cristal líquido y que funciona como memoria del agua. Entonces, cuando esa memoria se altera, pues realmente somos destruidos. Igual que cuando tampoco tenemos la energía de la luz o la energía del sol. Por lo tanto, es muy importante no tener miedo en el mundo en que vivimos ahora mismo, en la situación que estamos o en cualquiera. Pienso que es fundamental que uno conozca quién es realmente, qué es un ser humano, qué es realmente un ser humano. ¿Cuál es la fisiología real de un ser humano? ¿Qué es lo que es a nivel espiritual, a nivel físico? Para no tener miedo.
porque el miedo se produce por la ignorancia, por la falta de conocimiento. Cuando uno tiene ese conocimiento, no tiene por qué tener miedo. Igual que en esta situación, hay remedios para combatir el COVID, hay remedios para combatir prácticamente todas las enfermedades. De hecho, sabemos que hay curaciones que se dicen curaciones milagrosas, pero hay personas que los han desahuciado y se han curado, simplemente porque han sido felices durante un tiempo X y se han despreocupado de la enfermedad y han cambiado de hábitos de vida. Por lo tanto, yo lo que diría pues sería eso, ¿no? Que realmente conectemos con quienes somos realmente, con que somos seres humanos, que formamos parte de esta creación y que los principales alimentos son el amor, la luz, el sol, el agua y que son gratis. Y son fácilmente asequibles y bueno, pues eso, simplemente, es lo más importante. Muchísimas gracias por tu concreción. ¿Cómo se refleja cómo somos cada uno y cada una en este tipo de encuentros? Muchísimas gracias. La pluralidad me encanta y, cómo no, pues terminar el programa con la persona que nos ha ayudado a Diálogo 7 a coordinar este programa, la coordinadora del Foro de Salud y Vida de Sevilla Consciente, Inmaculada. Pues si quieres tú poner un poquito el último resumen, te lo dejo para ti. Ya terminamos un poco, si os parece, el programa, porque tampoco es cuestión de abusar de nuestro público, aunque esto es un vídeo tan rico que yo creo que lo vamos a tener que ver por trocitos y varias veces, porque aquí se pueden sacar muchísimo. Es como si hubiéramos hecho varias entrevistas y es maravilloso. Y además no os habéis repetido, sino que habéis enriquecido nuestra salud. Y yo es el programa que voy a terminar más relajado de toda mi vida y con más salud. Así que muchísimas gracias. Ya me voy despidiendo de vosotros porque ha sido maravilloso. Muchas gracias, porque me siento mucho mejor que cuando empecé. Gracias. Inmaculada, tú querías también dar tu resumen, porque creo que el contenido de este espacio ha sido muy completo y fantástico. Pues me ha encantado escuchar todas las respuestas de nuestros expertos y bueno, estoy súper contenta porque realmente he aprendido muchísimo y he sacado muy buenas conclusiones. Una cosa que me ha encantado es escuchar a María Isabel hablar de que somos cristales líquidos, porque para mí, en el año 2012, cuando yo estudié en profundidad la fascia y empecé a ayudar a las personas a desbloquear un poquito más la profundidad de ese tejido donde está ahí todo hecho una masa, ¿no? Y no fluye bien la información y la luz a través del agua, ¿no? De las sustancias fundamentales del líquido que hay en la fascia, ¿no? En la piel, que todo lo recubre, que todo lo interconecta, igual que estamos interconectados con el universo, con toda la Tierra y con todas las personas, ¿no? Entonces me encanta haber escuchado eso porque me ha recordado ese momento en el que comprendí, ¿no? Comprendí cómo trabaja el cuerpo, ¿no? Y eso me ha recordado lo que muy bien ha dicho María Isabel, que primero tenemos que escucharnos y comprendernos y saber lo que está pasando, porque si tú comprendes y sabes lo que está sucediendo en tu cuerpo, puedes estar más relajado y puedes buscar alternativas más eficaces y puedes tener una mejor bioquímica interna, reduces el estrés, relajas el sistema nervioso. Todo eso va haciendo una concatenación que hace que ya estemos en un proceso hacia la salud más que hacia la enfermedad. Y la verdad es que todo es súper importante, todo lo que han dicho, el amor, todo. ¿Qué nos paraliza? Muchas veces nos paraliza, yo creo que lo que más nos paraliza es las emociones, el desconocimiento, el miedo, las emociones, el no saber cómo gestionarlas. Por eso yo creo que es súper importante que en el colegio y en todos los niveles, en los programas educativos de salud de todo tipo, expliquemos bien qué sucede en el cuerpo cuando tenemos ese estrés, cuando tenemos ese desconocimiento de lo que nos está ocurriendo y de cómo gestionar esas emociones, porque eso nos lleva a la enfermedad. Y por supuesto, muy de acuerdo con lo que es el amor, y con que somos amor. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva algunas veces a no ser lo que somos, ese amor, ¿no? Pues todas esas capas, todas esas restricciones que tenemos
emocionales, mentales y de muchos otros tipos, ¿no? Que una vez escuché a Wayne Dyer decir, muy, muy eficazmente explicar, que en realidad somos amor, pero hay que ir quitando todo lo que nos tapa ese amor, ¿no? Todas esas capas de las que tenemos que ir desprendiéndonos y realmente llegar a conocernos en profundidad, a liberarnos de todo esto que nos hace que no podamos expresar ese amor. Y la verdad es que yo desde que me estoy un poquito empezando a quitar algunas de esas capas, me siento un poquito más libre y con más capacidad de amar y de expresar ese amor y poder compartirlo. Todavía creo que estoy empezando el camino, pero bueno, ya es bonito estar en el camino. Y nada, dar las gracias a todos, me ha encantado el programa, tanta sabiduría y tanta experiencia, ¿no? Porque la sabiduría es la conexión del conocimiento más la experiencia, ¿no? Y se ve que nuestros compañeros hoy han expresado muchísimo sabiduría. Así que muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todas las personas que habéis hecho posible este espacio y a vosotras y a vosotros que vais a disfrutar de él cuando lo pongamos en antena, tanto a través de la radio, que pondremos un fragmento, tenemos que poner en 2 partes, como los que veáis este vídeo, porque realmente este es un poco lo que quisiéramos hacer desde el espacio y desde Sevilla Consciente. El proponernos conocernos a nosotros mismos, a nosotras mismas, y ser como sois vosotros. Gracias por ser un ejemplo de vida y por vuestra capacidad de expresaros y de compartir con nosotros. Muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro en el que también iremos tratando otros temas más concretos. Muchas gracias por haber participado. Gracias. Gracias a vosotros por compartir. Y a vosotros que disfrutáis el espacio, que aunque es un poquito largo, pero merece la pena y, cómo no, detenerse porque hay mucho contenido en él y además encima expresado de una manera absolutamente amorosa, porque lo contrario del amor no es el odio solo, sino el miedo. Y nos habéis demostrado que no tenéis miedo a afrontar temas tan delicados como este en tiempos como los que estamos viviendo. Hasta un próximo encuentro.